Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de segmentos en este video. Este ejercicio de segmentos, si yo me fijo en la tesis no es una demostración, sino es un valor de un segmento. Entonces, como tengo la demostración valor de un segmento, siempre es más fácil hacer reemplazos con letras sencillas. Por ejemplo, vamos a empezar con las hipótesis. Aquí dice que AB es igual a BC, que AB es igual a BC. Y yo le podría poner una letra, la que ustedes prefieran. A ver, yo le voy a poner como son iguales, les voy a poner A. ¿Para qué sirve esto? Para no estar anotando a cada rato AB, BC, sino directamente puedo anotar A. Y como son iguales, ya se hacen más fáciles las operaciones. En el otro caso dice DE es igual a EF. Entonces DE le voy a poner dos rayitas porque este es otro segmento que es igual al de lado. Entonces pongámosle B. A mí se me ocurre ponerle B, no, ahora ustedes pueden ponerle la letra que les guste. Dice que AD equivale a 10. AD sería todo este segmento. Hasta aquí. Todo eso vale 10. Y dice que CF sería todo este segmento, desde aquí hasta acá. Eso dice que equivale a 8. Y la tesis es BE. Voy a ponerle de otro color. La tesis dice que es BE. BE sería el segmento que empieza aquí y termina hasta acá. Como es lo que quiero encontrar, a ese le voy a poner X. Disculparán lo choca de la línea, pero así es la vida. Entonces, ahora a partir de eso voy a empezar a resolver. Recuerden que hasta aquí es 10, ¿no? No se olvidarán eso. Entonces, ahora, yo puedo empezar diciendo que el segmento X, que es lo que yo estoy buscando, esta X es igual a la letra A minúscula más CD y más B. Entonces yo tengo que encontrar A más CD más B para poder encontrar el segmento o lo que me están pidiendo que busque. Ahora, yo también sé que todo esto desde A hasta D equivale a 10. Como todo eso equivale hasta 10, entonces, ¿qué podré decir? Que 10 es igual a ¿qué? A 2 veces A más CD. 2 veces A más CD. CD también le pude haber puesto otra letra, ¿no? Eso no hay problema. Y adicionalmente sé que 8, que es el segmento CF, que es lo que me daba de dato, equivale a CD más 2 veces B. Entonces, a partir de esto vamos a empezar a resolver. Como aquí me da 2A, acá me da 2B y acá tiene CD y CD, digo yo, si sumo miembro a miembro esta ecuación con esta ecuación voy a tener 2A, 2CD y 2B. Y si yo divido para 2, luego podré tener A, CD y B. Entonces esa sería la idea. Entonces voy a sumar miembro a miembro. 10 más 8, 18. Es igual a 2A más CD más CD más 2B. Entonces tendría que 18 es igual a 2A más 2 veces CD más 2 veces B. Todo esto divido entre 2 y obtengo que 9, si quieren le hacen 18 sobre 2 en la calculadora o como quieran. 2A dividido para 2 me da A, 2CD dividido para 2 me da CD y 2B dividido para 2 me da B. De donde yo sé que A más B más CD equivale a X, o sea, esto es lo mismo que decir X. En consecuencia, X es igual a 9 y X es lo que estaba buscando porque yo le puse en vez de X al segmento B. Entonces, BE, que es lo que me pedía que yo encuentre, es igual a 9 unidades. En consecuencia, queda resuelto el ejercicio.
Entonces siempre tomen en cuenta que es más fácil, no digo que no hay otras formas de resolver, pero es más fácil cuando la tesis es un solo segmento, una parte del ejercicio, entonces poner otras letras para facilitar los cálculos, como acabamos de ver en este ejercicio. Bueno, ahora vamos a seguir resolviendo este ejercicio. Me da la hipótesis y me da la tesis. Como pueden observar, la tesis ya es mucho más compleja que cualquiera que hayamos visto anteriormente. Entonces, aquí ya vamos a tener algunos trucos adicionales. Entonces dice BM, esta línea, equivale a MC. Entonces aquí ya no puedo hacer los reemplazos de letras, sino ya tengo que ir haciendo la tesis, tengo que irme buscando la tesis. Entonces, lo que hacemos es reemplazos con elementos que se encuentren dentro de la tesis. Entonces, como al lado izquierdo tengo AB y AC, entonces voy a empezar con AC, porque parece más sencillo. AC es igual, veamos a qué es igual a C. Entonces, AC es todo esto. AC yo podría decir que es igual a AM más MC, más este pedacito, ¿no? ¿Por qué le pongo de esta forma? Porque hay AM y yo sé que MC, este es C, luego podría reemplazarle por BM, que está aquí. Entonces, me parece que por ahí podríamos ir. Ahora, aquí también hay AB. Entonces, veamos cómo vamos a reemplazar el AB. Entonces, decíamos que esto era igual a esto. Entonces, yo voy a decir que AB es igual. Veamos, le podemos decir que AB es todo esto, ¿no? Para que esté en función de lo que yo necesito, podría yo decir que es igual a AM restado BM. Para que esté en concordancia con los elementos de la tesis. Ahora bien, yo no necesito AC, sino necesito AC al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Elevo ambos miembros al cuadrado, le voy a poner AC al cuadrado es igual a AM más MC y todo eso elevado al cuadrado. Y seguimos trabajando, tendríamos que AC al cuadrado es igual a AM al cuadrado más 2AM por MC más MC al cuadrado. Y ya entonces tendría una ecuación. Hago exactamente lo mismo con la otra. Tendría que AB al cuadrado es igual a AM menos BM al cuadrado. Elevamos miembro a miembro al cuadrado. Si hago una cosa a un lado del igual, hago exactamente la otra al otro lado del igual. Y elevo al cuadrado. Entonces voy a poner una liñita para que no haya confusión. Entonces va a quedar que AB al cuadrado es igual a AM al cuadrado menos 2AM por BM más BM al cuadrado. Entonces, aquí tengo ya AC al cuadrado y tengo AB al cuadrado, que es la parte más complicada, llamémoslo así, de nuestra tesis. Entonces, las voy a sumar miembro a miembro. ¿Cómo hacemos esto? Sumo el lado izquierdo, que sería, le voy a sumar primero el de la derecha y luego el de la izquierda para que esté en el orden de la tesis. AB al cuadrado más AC al cuadrado es igual. Entonces primero ponemos todos los elementos aquí. Sería AM al cuadrado menos 2AM por BM más BM al cuadrado. Listo. Y como estamos sumando, ahora sumo todos los elementos del lado izquierdo. Sería más AM al cuadrado más 2AM por MC y más MC elevado al cuadrado. Entonces ya está tomando forma como la tesis que está aquí,
pero no he ocupado la hipótesis. Entonces aquí viene el problema de la hipótesis. Dice que BM es lo mismo que decir MC. Entonces voy a hacer el reemplazo aquí, miren. Esto es BM y en vez de BM le puedo poner MC. Le voy a poner de otro color para que se entienda mejor. Entonces en vez de BM puedo poner MC. Y entonces, ¿qué pasaría? Miren, este de acá quedaría AM por MC y este de acá es AM por MC. El uno es negativo, el otro es positivo, entonces se puede cancelar entre ellos. Adicionalmente, como estábamos poniendo todo en función de lo que tengo en la hipótesis es BM, entonces este MC no me sirve. Entonces le voy a cambiar este MC y voy a decir que ese elemento es BM elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pongamos en el color de siempre, me va a quedar que AB al cuadrado más AC al cuadrado es igual. Un AM al cuadrado más otro AM al cuadrado, 2AM al cuadrado, y un BM al cuadrado más otro BM al cuadrado más 2BM al cuadrado. Y miren, ya está prácticamente igual que nuestra tesis. ¿Qué hacemos ahora? AB al cuadrado más AC al cuadrado, factor común, 2 que multiplica AM al cuadrado más BM al cuadrado, y en consecuencia eso era lo que necesitábamos encontrar en nuestra tesis y queda resuelto el ejercicio. Entonces tomen en cuenta las formas y los elementos que podemos hacer cuando necesitamos hacer demostraciones. Bueno, seguimos. Vamos a resolver ahora este segmento. Nos da la hipótesis gráfica y nos da varias hipótesis. Tenemos que llegar a esta tesis. Entonces primero voy a ir poniendo las hipótesis. Dice que BC equivale a CD o DC, que es exactamente lo mismo. Como son iguales, les voy a poner una letra. X, X. Adicionalmente dice que AB equivale a, entonces todo esto equivale a, y dice que AC que es todo esto, AC equivale a M. Y que AD, que es todo esto, equivale a B. Entonces, yo necesito que M, A y B estén relacionadas. Para ello me voy a valer de estas dos igualdades o de las X. Entonces yo voy a decir que B equivaldría a decir A más 2X. Esa sería la una forma, pero también B también es igual a una M, que es de aquí hasta acá, más una X. M más X. Entonces, como la X no está relacionada en lo que está o en lo que debemos encontrar, entonces despejamos X. Esto le voy a pasar a restar y el 2 pasaría a dividir. X es igual a B menos A dividido entre 2. Y acá despejando X es igual a B menos M. Entonces, como X equivale a esto, pero también equivale a esto, si yo digo que X es igual a X, entonces me quedaría que B menos A dividido entre 2 es igual a B menos M. Entonces, como yo quisiera que la M esté solita, voy a despejar de aquí. Voy a pasarle a sumar y todo este término va a pasar a restar. Entonces me quedaría que M va a ser igual a B menos A sobre 2. Ahora, como aquí hay una raíz implícita en la tesis, lo que se me ocurre es poder elevar ambos miembros al cuadrado, para que de esta forma al elevar los miembros al cuadrado me quede un m al cuadrado y luego pueda sacarle la raíz.
Entonces elevo al un lado m al cuadrado, elevo al otro, sería b menos a sobre 2. Corrijamos esto, es más largo, ¿no? Sobre 2, así, elevado al cuadrado. Entonces, este de acá le dejo igual y el otro sería un binomio al cuadrado. El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que sería el paréntesis. Más el segundo al cuadrado. Entonces esto me va a quedar m al cuadrado es igual a b al cuadrado, y aquí este 2, como está multiplicando, se simplificaría con el 2 que está abajo, y entonces podría multiplicar y me quedaría menos b al cuadrado y menos por menos más ab más, aquí al elevar al cuadrado me quedaría b menos a al cuadrado. El 2 iría para el de arriba y también iría para el de abajo, entonces dividido entre 4. Y aquí se simplificarían estos dos, entonces me quedaría que m al cuadrado es igual a ab más b menos a al cuadrado sobre 4. Entonces ya prácticamente ya está listo. Entonces, ¿qué hago? Saco raíz al un lado, saco raíz al otro lado. Vamos a poner la raíz de otro color. Vamos a sacar la raíz aquí y vamos a sacar la raíz acá. Y entonces esto nos va a quedar como m es igual a la raíz cuadrada de ab más b menos a al cuadrado, y todo dividido entre 4. Y entonces queda resuelto, queda demostrada la tesis. Entonces, con eso terminamos este ejercicio. Gracias por ver nuestros videos. No te olvides de suscribirte. Si necesitas algún tipo de asesoría académica, dejamos todos nuestros contactos, nuestros links en la descripción del video de YouTube. Síguenos en todas nuestras redes sociales, dale me gusta a este video y síguenos, suscríbete. Gracias.